En la clase de hoy vamos a empezar con un tema nuevo, es la unidad 3 del programa, la unidad de derivadas. Entonces, para empezar con este tema, vamos a empezar a ver una noción asociada directamente con la idea de derivadas, que es la idea de recta tangente, ¿no? La recta tangente al gráfico de una función. Entonces, nosotros acá tenemos varios dibujos donde lo que se han representado son rectas tangentes. Entonces, uno mirando estos gráficos podría empezar a pensar en alguna definición para una recta tangente a la gráfica de una curva o de una función en un punto. Entonces, bueno, lo primero que vemos es representado una circunferencia y ahí, bueno, la recta tangente que está con un trazo celeste. Ahí vemos una recta tangente a la circunferencia y lo que estamos observando es que en particular la recta tangente en cualquier punto de la circunferencia resulta ser perpendicular al radio, ¿no? O sea, si uno se para en este punto y traza un radio, entonces la dirección de este segmento es perpendicular a esta que es la recta tangente. Uno podría decir la recta tangente a una curva en un punto es una recta que toca la curva en ese solo punto. Eso, digamos, estaría bien en el caso de este gráfico o bien de este, pero en este caso ya no sería tan así porque, bueno, la recta esta tangente en P cortaría la gráfica en dos puntos. Y por otro lado, uno si mira estas dos representaciones también podría decir, bueno, es la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, toca a la gráfica en ese punto y no la atraviesa. Y bueno, y eso tampoco nos serviría para este caso, ¿no? Porque acá la recta tangente está atravesando el gráfico. Entonces, bueno, hay que formalizar mejor todo esto. Y bueno, entonces para la definición de recta tangente, o sea, la recta tangente a la gráfica de una función en un determinado punto, esto, digamos, va a resultar del cálculo de un cierto límite. Pero la idea es la siguiente, o sea, supónganse que ustedes tienen un gráfico como este, entonces uno lo que puede plantear es fácilmente, si tiene este punto y este otro punto, lo que sería la ecuación de la recta secante, o sea, que pasa por este punto y este punto, para lo cual fácilmente puede conseguir digamos, la forma de la pendiente o cómo plantear la pendiente, porque, bueno, la pendiente de la recta que pasa por este punto y por este punto es la tangente de este ángulo. La tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cuestión es que en la medida que el delta X se hace cada vez más chico, fíjense cómo progresivamente acá se toman a partir del CF de C, digamos, se toma este incremento, en este caso sería un decremento, pero no importa, o sea, así como se lo hace para la izquierda, se lo podría hacer para la derecha. Cada vez me separo menos, o la separación es menor entre este punto y este otro punto, y bueno, fíjense que cuando uno sucesivamente va viendo esta secante, luego esta, y así, si uno reitera este procedimiento y el delta de x tiende a 0, la posición de la recta secante que veníamos considerando tiende a una posición límite, podríamos decir, y justamente cuando llega a esa posición límite termina siendo, bueno, lo que nosotros antes estábamos reconociendo como la recta tangente a la gráfica de f en el punto, en este caso CF de C. Bueno, entonces, como queremos determinar la ecuación de una recta que pasa por un punto, digamos, la preocupación es determinar la pendiente de esa recta. Entonces, acá está el punto del cual partimos y a dónde queremos llegar. Entonces, supongamos que tenemos acá, bueno, la función, los ejes, la representación de la función.
tomo un punto, CF de C, y me separo un poquito de ese punto sobre la curva. Lo podemos tomar acá, lo podríamos tomar de este lado. Es exactamente igual. O sea, en particular, en el gráfico que está acá, todos estos gráficos, el delta X, ahora van a entender, o sea, uno lo estaría tomando negativo y en este caso el delta de X está tomando positivo. O sea, tengo C acá y C más delta X acá, por lo cual el delta X en este caso es mayor que 0, mientras que en estos casos, si este es el punto CF de C y este es el otro punto que se considera para armar la secante, bueno, en este caso el delta X estaría tomando valores negativos y tendiendo a 0. Después todo esto va a participar de un único límite donde el delta de X tiende a 0 con valores positivos y negativos, o sea que estas dos situaciones se van a resumir en la condición que vamos a plantear. Entonces, tengo este punto, tengo este otro punto. La que dibujé en celeste es la recta secante que pasa por el punto CF de C y C más delta X. O sea, cuando estoy parado en C más delta X, que estoy acá, calculo la función y me da F de C más delta X. Esto que está acá sería la diferencia de los valores entre cuando evalúo en C más delta X y cuando evalúo en C. Por eso a esto lo están llamando, fíjense, la diferencia de los valores es lo que represento como delta de I, o el incremento en I o el incremento en la función. Y esto que está acá, este segmento horizontal, sería la diferencia o el incremento en X, o sea, del punto este en el cual yo quiero llegar a conseguir la recta tangente, y el punto que estoy considerando para poder armar todo esto de la recta tangente. O sea, con este punto que tiene abscisa C más delta X y F de C más delta X, yo empiezo a armar todo el juego este. Entonces, fíjense que acá, lo que está representado acá, MSEC. MSEC es la pendiente de la recta secante. Y lo representé como delta I sobre delta X, delta I sobre delta X, que sería la pendiente de la recta tangente, pero en términos de F sería el valor de F en C más delta X, que es esta altura, acá, F de C, que es acá. Entonces el delta de I es la diferencia entre F de C más delta X menos F en C, lo mismo que está escrito acá. Y el delta de X, acá lo tenemos. O sea, la pendiente de una recta, tengan en cuenta que es, en realidad, o sea, uno la puede plantear de esta forma, pero es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las X, que lo podemos mirar el ángulo acá, o lo podemos mirar en este triángulo, y entonces ahí reconocemos que la tangente es, bueno, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, la definición. Si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c, y además este límite, o sea, cuando el incremento en x o el delta de x tiende a 0, escrito de otra manera, el límite cuando delta de x tiende a 0 de esta expresión, que es la que corresponde a las pendientes de las rectas secantes, con un delta x variable, bueno, si este cociente tiene límite cuando el delta de x tiende a 0, entonces ese límite es lo que vamos a llamar m, y ese valor m va a ser justamente la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto CF de C. Lo que estuvimos viendo acá, la posición límite. O sea, si las pendientes de las secantes cuando delta x tiende a 0 tienden a un cierto número, ese número es justamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto CF de C. Bueno, entonces vamos a empezar con un par de ejemplos siguiendo la definición. O sea, lo que escribí yo acá es justamente el límite que aparece en la definición anterior. O sea, esto es lo que estoy tratando de calcular, el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que sería el incremento en i sobre delta x.
Entonces, tengo esta función. Entonces, esto es el incremento en y, es lo que vale la función cuando me corro un poco del punto 2. Fíjense que la pendiente del gráfico de f en este punto, o sea que mi x, o sea que estábamos llamando c, ahora es 2, y bueno, el valor de y correspondiente es 1. Si yo reemplazo acá x por 2, el resultado me da 1. O sea, estoy parada en el punto 2, 1. Bueno, hago el incremento en y, que sería f en 2 más delta x menos f en 2 sobre el delta de x. Bueno, obviamente tengo que usar esta expresión. Si yo acá reemplazo x más delta de x, tengo esto acá, menos 3, que es, o sea, todo esto, cuando lo reemplazo, es esta expresión, y le tengo que restar 1, que es lo que vale la función, en 2. Bueno, hago cuentas. Fíjense que acá me queda 2 por 2, 4, y después se me va a ir con esto. Y por otro lado me queda 2 delta de x cuando hago distributiva, que sobre delta de x se puede cancelar y me queda, bueno, dentro del límite ya me queda 2, me queda el límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante, quiere decir entonces que la pendiente es 2, y en este caso, si uno tiene una recta, que es una función muy particular, si tiene una función lineal, la recta tangente en cualquiera de sus puntos tiene como pendiente la misma pendiente que tiene la función, en este caso 2. Bueno, si yo por este punto trazo una recta que tiene pendiente 2 y pasa por este punto, la tangente va a coincidir con, o sea, la recta tangente va a coincidir con la función que nos dieron. Un caso muy particular, porque es una función lineal. Ahora fíjense acá, otro ejemplo. Calcular las pendientes de las rectas tangentes del gráfico de esta función, que es una función cuadrática, en 0, 1 y en menos 1, 2. O sea, el 0 y el menos 1 son los valores de x que estamos considerando como el valor c que teníamos antes, y estos son los correspondientes valores que toma la función en este x y en este x. O sea, si x es 0, hago toda esta cuenta y me da 1. Si x es menos 1, vengo acá y reemplazo. Menos 1 al cuadrado me da 1, 1 más 1, 2, tengo este otro punto. Entonces, lo que hacemos es aplicar la misma definición que hicimos en el ejercicio anterior, la misma que estaba en la definición, pero para el caso de x igual a 0 y para el caso de x igual a menos 1. Entonces, repito esto, o sea, me interesa que pase en 0, entonces tengo que evaluar el incremento de la función en 0 mediante esta resta y dividirlo por el incremento de lo que sería la variable independiente. Entonces, 0 más delta x es delta x, escribo delta x cuadrado más 1, que es lo que está acá, le resto el valor de la función en 0, es 1, y divido por el incremento. Me queda dentro del límite delta x cuadrado sobre el delta de x. Pero se puede simplificar, digamos, porque esto es delta de x por delta de x, así que se puede simplificar, me queda delta x en el numerador, cuando el delta de x tiende a 0, esto da 0. Bueno, y en menos 1 lo mismo, o sea, repito, la misma expresión, el incremento en menos 1. Hago todo el reemplazo. Estoy moviéndome cerca de menos 1. Así que hay que evaluar f en menos 1 más delta x. Así que tendría que venir acá y escribir menos 1 más delta x, todo elevado al cuadrado, más 1. Y restarle, ¿qué cosa? El valor de la función en menos 1, menos 2. Entonces hacemos el desarrollo del cuadrado del binomio, cancelamos lo que se puede. En lo que se va a poder es, o sea, del desarrollo del cuadrado de este binomio va a aparecer menos 1 al cuadrado, que es 1, y ese se va a cancelar con el menos 1 que aparece con esta resta. Entonces, como si desarrollamos bien el cuadrado del binomio, bueno, tenemos menos 1 al cuadrado, delta x cuadrado, y sería menos el doble producto. Bueno, el menos doble producto está acá, delta x cuadrado acá, el término constante que sale del cuadrado del binomio se cancela con esto,
Y bueno, llegamos a esto y bueno, acá sacando factor común, delta de x, podemos simplificar y de esa forma, haciendo bien este límite, sacando factor común en el numerador y simplificando con el denominador, me queda que el valor del límite existe y es menos 2. Eso nos estaría diciendo que si yo represento esta función, la recta tangente al gráfico de f, cuando estoy parada en este punto, tiene pendiente 0, y cuando estoy parada en este otro punto, la pendiente de la recta tangente es menos 2. En general, para esta función que nosotros consideramos, podríamos hacernos el planteo en cualquier. Nosotros habíamos tomado para x igual a 0, para x igual a menos 1. Bueno, tomemos x igual a c genérico. Entonces, de esa forma uno puede hacer el planteo también. Y fíjense que llegamos a una expresión que depende de c. O sea, esto sería muy general porque nos estaría dando para cualquier valor real c cómo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto sería cf de c. En este caso, como la función era x cuadrado más 1, sería c, c cuadrado más 1. Ese sería el punto donde estaríamos parados. Entonces, bueno, lo que hice acá fue armar en las rectas tangentes que pasan por el 0, 1 y por el menos 1, 2, teniendo en cuenta los resultados que nosotros habíamos obtenido antes para las pendientes. O sea, esto lo que hace es mostrar en el gráfico los resultados que nosotros obtuvimos vía límite. O sea, en el punto 0, 1 la pendiente era 0, por eso da horizontal. En el punto menos 1, 2 la pendiente era menos 2. Bueno, esta es la recta tangente. O sea, fíjense, menos 2 por x menos menos 1, que queda más 1, más 2. Esta es la recta que tiene pendiente menos 2 y pasa por el punto de coordenadas menos 1, 2. Esta. Y bueno, y en el caso de del punto que surge para x igual a 0, que tiene coordenadas 0, 1, ahí la pendiente era 1. Perdón, la pendiente era 0. Entonces nos da una función constante, que es y igual a 1. Bueno, en todo esto de recta tangente también está la noción de recta tangente vertical. ¿Cuándo se da? Bueno, un caso en el cual podríamos pensar sería en este, que tenemos que ver qué es lo que pasa con este cociente que estábamos analizando en el límite para este caso. Entonces nos dice que si yo tengo una función continua en C y cuando tomo uno lo llama cociente incremental, el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Si ese límite me da más infinito o menos infinito, puede ser que a ambos lados de C por derecha o por izquierda me dé a más infinito o a menos infinito. Bueno, entonces en ese caso la recta vertical x igual a C, que pasa por este punto, y fíjense que atraviesa el gráfico, es una recta tangente vertical del gráfico de f. Así que si este cociente que nosotros estábamos analizando en un punto nos da más infinito, menos infinito, si analizamos laterales me da más menos infinito de un lado y del otro, entonces eso se relaciona con esto que estamos diciendo de que, bueno, existe lo que uno llama una recta tangente vertical. Bueno, entonces, formalmente, ¿cómo se define la derivada de una función en un punto? Bueno, la derivada de f en un punto x está dada por, esta es la definición, es un límite, la derivada de f en un x. ¿Qué límite? Bueno, justamente sería el límite de lo que uno llama el cociente incremental. Fíjense que acá lo que uno está evaluando es f de x y acá lo que tenemos para evaluar es el valor de f en un x que está próximo al x original, a este, y que se obtiene, bueno, uno le añade o le resta
una cantidad pequeña, muy pequeña por cuanto uno tiene que analizar qué pasa con esto cuando el delta x tiende a 0. Así que esto, el numerador, sería lo que uno llama el incremento de la función. O sea, hacer el cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente. Entonces, si este límite que estamos planteando acá existe, bueno, va a existir la derivada y en ese caso uno va a decir que f es derivable en ese punto. Dice, para todos los x donde existe este límite, f' es una función de x. A ver, ¿cómo lo entendemos a eso? Esto está planteado para un punto. Yo tengo f, tengo el dominio de f, entonces me paro en un punto y hago el planteo a ver si este límite existe o no, y en ese caso, si existe el límite, ese va a ser el valor de la derivada de la función en el punto que estoy considerando. Bueno, ¿qué pasa? Pero uno puede hacer este planteo en todo el dominio de la función. Y bueno, podrá haber puntos del dominio donde exista y puntos donde no exista. Digamos, lo que se está definiendo con esto es una correspondencia. Porque, digamos, en los puntos donde uno tiene derivada o consigue calcular este límite, lo que tiene definido es una nueva función. Sería la derivada de f. Entonces, una función derivable es derivable en x si su derivada en x existe y es derivable en todo un intervalo a b si es derivable en cada punto de ese intervalo. Bueno, existen diferentes notaciones para la derivada, esta es muy usual, esta ya en algún momento le daremos una explicación. Es la derivada como cociente de diferenciales, lo mismo acá. Entonces, así como escribimos esta expresión, vamos a poner la derivada de y respecto de x, es el límite, cuando delta x tiende a 0, delta x tiende a 0 del cociente incremental, este es el cociente incremental, y también, bueno, por supuesto, la definición que tenemos arriba, es el límite, cuando delta x tiende a 0, de, bueno, la diferencia de estos valores de f, en x y en x más delta x, sobre el incremento de la variable independiente. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer acá son ejemplos de derivadas de funciones en un punto genérico, siguiendo la definición de la placa anterior. Entonces, bueno, ¿qué sería f' en x para esta función? Bueno, siempre lo mismo, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Bueno, pero f de x más delta x sería poner x más delta x acá, y acá, bueno, x más delta x. Y es lo que escribí por acá. Y le resto f de x, que es esta expresión. Bueno, hay que hacer todas las cuentas, o sea, desarrollar el cubo, aplicar propiedad distributiva, restar esto. Bueno, ¿a qué se llega cuando uno hace todas esas cuentas? Bueno, fíjense, el cubo que sale de acá, x al cubo se va a ir con este, acá sale 2 por x, se va a ir con este 2x, que está precedido por el signo menos. Bueno, la cuestión es que, entonces de acá me van a quedar 3 términos y uno más de acá, ¿no? 2 por delta x. O sea, quedan 4 términos y de esos 4 términos se puede sacar delta x factor común, me queda esto. Y digo que, bueno, conviene sacar factor común delta x porque se puede cancelar con este. Y bueno, acá los cancelé, después de haber sacado factor común, me queda esta expresión. Cuando el delta x tiende a 0, este término se va, me queda 3x cuadrado más 2. Quiere decir entonces que para un x genérico, x, c, lo que uno quiera, la derivada en ese punto es 3x cuadrado más 2. O sea, si yo tengo un valor particular, lo único que tengo que hacer es reemplazarlo. Nosotros, en el caso de la función cuadrática x cuadrado más 1, nos habían dado dos valores de x y después lo sacamos en general, que es lo mismo que estamos haciendo acá, solo que en el caso de la función cuadrática lo que mantuvimos fue la notación en lugar de x pusimos c. Bueno, en el caso de la derivada de esta otra función, 1 sobre t,
o sea, las funciones pueden estar escritas en cualquier variable, y bueno, y la derivada se puede plantear obviamente en la variable que está indicada en la función. En este caso esta función depende de t, hago todo el planteo en t. Siguiendo la definición, lo escribo acá, porque la función en t más delta t es poner 1 dividido t más delta t. Le resto el valor de la función, es 1 sobre t y dividido por delta t. Bueno, lo que sigue, saco como un denominador, tengo que hacer cuentas, que me da el producto. Entonces, todo esto dividido t más delta t, me da t, por eso está multiplicando acá. Y lo mismo, esto dividido t, me queda t más delta t. Entonces, el t más delta t es lo que multiplica el 1 y me queda esto. Saco paréntesis, el t se me va con este, me queda menos delta t. Y en el denominador me queda t más delta t por t, que es esto. Y bueno, si efectúo el cociente, este delta t termina apareciendo acá. Entonces puedo cancelar el delta t con el delta t. Y finalmente, si el delta t tiende a 0, me queda menos 1. Y en el denominador, este factor, cuando el delta t tiende a 0, tiende a t. Y por otro lado tengo t también, así que me queda t cuadrado. Así que la derivada de esta función, en general, es menos 1 sobre t cuadrado, o también lo podemos escribir como menos 1 por t a la menos 2. Bueno, son distintas formas de escribir una misma cosa, ¿no? Una misma forma. Bueno, empezamos a unir un poco, ¿no? Porque resulta que la definición que habíamos dado para la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto coincide con la definición de la derivada de una función en el punto. Entonces, encontrar f' para esta función irracional. Bueno, eso es lo que estuvimos haciendo recién, ¿no? Entonces, hago el mismo planteo. F' en x es el límite cuando el delta de x tiende a 0, el incremento de f sobre el delta de x. Y lo que sigue es la resolución de este límite. En este límite tendría que haberle colocado unos paréntesis acá. O sea, porque no hacen falta en este paso, pero ya después cuando multiplico numerador y denominador por algo apropiado, que sería por el conjugado de esta expresión, ahí uno tendría que ponerle paréntesis, porque si no, es como que en el numerador, si no sé muy bien lo que estoy haciendo, puedo llegar a pensar que es esto menos todo esto que sigue. Y no, en realidad es esta expresión multiplicada por la misma, pero con el signo más. Bueno, entonces, esto todo es cuestión de resolución de límites, multipliqué por el conjugado, bueno, a ver qué me queda en el numerador. Lo que tengo en el numerador, siempre pensando en estos paréntesis que, bueno, que no los coloqué y eso está mal. Lo que me queda es como si tuviera una diferencia de cuadrados factorizada. Entonces, aplicando lo que sé de factoreo, yo sé que es esta expresión elevada al cuadrado, que me queda x más delta x, y va a ser menos esta expresión elevada al cuadrado, que entonces me aparece esta x. Entonces esta x se va con esta x. En el numerador, ¿qué me queda? Me queda solamente delta de x, y el delta de x se va a ir a cancelar con este que está acá, que es este, ¿no? Entonces, bueno, en el numerador finalmente, o sea, este con este se cancelan porque es una resta. Y este con este se cancelan como un factor común que está en un numerador de una fracción y un denominador. O sea que al cancelar me queda 1. Entonces, en el numerador me quedó 1, y bueno, si el delta de x tiende a 0, esta expresión tiende a x, pero lo que está escrito acá es raíz de x más raíz de x, 2 veces raíz de x, y es lo que escribí acá. Entonces, con esta fórmula lo que vamos a hacer es, reemplazando los valores de x que nos dieron, 1 y 4, si yo evalúo
con 1 y con 4 acá, lo que voy a obtener es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f cuando esté parada en el punto de la gráfica que tiene abscisa 1 y abscisa 4. Entonces, acá están los cálculos. ¿Qué pasa si x es 1? Obtengo un medio. ¿Qué pasa si x es 4? Obtengo un cuarto. Y para cada uno de estos puntos, fíjense, si x es 1, el resultado para f es 1. Estoy parada en el punto 1, 1. Y ahí tengo pendiente un medio para la recta tangente. Entonces ahí me armé la ecuación de la recta tangente. Un medio por x menos 1 más 1. O sea, este 1 yo ya lo tenía de acá, pero este lo conseguí de la evaluación de la función en el punto 1. Y lo mismo cuando x es 4. Si x es 4, vengo aquí, reemplazo y vale 2. Estoy parada en el punto 4, 2. Ahí estoy pensando en la recta tangente. Entonces, la ecuación de la recta tangente, ¿cuál es? Bueno, con el valor que obtuve de la derivada, un cuarto, escribo acá y termino de escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto de coordenadas 4, 2, 4 que ya lo tenía y el 2 que viene del valor de la función cuando x es 4. Así que acá tenemos toda la representación. Tenemos la representación de la raíz de x, tenemos la representación de la tangente cuando x vale 1. Obviamente, bueno, pasa por el punto 1, 1. Y la representación de la tangente, que no se ve tan clara, en gris, cuando estamos parados en el punto de coordenadas 4, 2. Y la pendiente es un cuarto. Es más aplanada que la que habíamos obtenido. Fíjense, esta es más inclinada y esta es un poco más aplanada. Bueno, muy bien. Bueno, acá lo único que está escrito es, o sea, sobre la base que veníamos trabajando, que era esta la definición de la derivada de una función en un punto, lo que hago es escribirlo con un cambio de variables. O sea, por eso hablo de definición alternativa. No estoy diciendo nada diferente, es simplemente como la derivada en un punto se plantea como un límite, lo que hago en ese límite es un cambio de variables. Entonces, llamo a esta expresión x, como está acá. X es c más delta x. Entonces, antes tenía un límite en delta x, ahora voy a tener un límite en x. ¿Qué pasa con x cuando el delta de x tiende a 0? Si el delta de x tiende a 0, x tiende a c, que es lo que está escrito acá. Entonces, ¿qué hago con esto? O sea, voy a pasar de esta expresión a otra expresión, voy a calcular otra expresión con límites donde ya no va a aparecer más delta de x, sino que va a aparecer un límite con x. Entonces, si delta x tendía a 0, x tiende a c. Esto que está acá es x, lo escribo acá. Acá no hay nada por reemplazar, por eso lo dejo igual. Y en el caso de delta de x, bueno, delta de x, ¿qué es? Bueno, si planteamos esta sustitución, despejamos delta de x de acá y nos queda que es igual a x menos c. Entonces, esto que está acá, justamente lo reemplazo por x menos c. Bueno, entonces la definición alternativa es esta que obtuvimos acá, o sea, f' es esto. Está acá resumido. Es otra forma de escribir a la derivada. A veces puede ser más o menos según la función. Para hacer el cálculo, si queremos hacer una derivada por definición, puede ser mejor una u otra forma. O sea, con cualquiera de las dos se llegaría a lo mismo. Pero bueno, mirándolo así como la derivada como un límite, podemos interpretarlo así. Bueno, si la derivada existe, quiere decir que este límite existe. Y si este límite existe, quiere decir que existen los límites laterales de esta expresión. Y además de que existen esos límites laterales, coinciden. Y ese valor en el cual coinciden es justamente el valor de la derivada. O sea que eso es lo que está acá. Si existe este límite, existen los laterales y además el límite por izquierda coincide con el límite por derecha. O sea, esto es como la aplicación a el concepto de derivada, que es un límite,
de lo que sabíamos de límites laterales. O sea, si el límite de una función en un punto existía, quiere decir que los límites laterales existían y coincidían. Así que, bueno, es una aplicación de eso. Bueno, una cuestión que tenemos que empezar a relacionar lo que ya habíamos aprendido y estas cosas nuevas. ¿Qué relación hay entre derivabilidad y continuidad? Fíjense que, por ejemplo, esta función, que la conocemos, es, bueno, la función valor absoluto, que es continua en todo R, que no tiene ningún problema, que la tenemos representada acá, que tiene este punto, podemos llamar punto cuspidal. Entonces, bueno, no tenemos dudas de que es una función que es continua en todo R, pero veamos si tiene derivada en 2, ¿no? O sea, si la derivada existe en 2 es porque existiría este límite. Acá estoy utilizando la definición alternativa, que sería f de x menos lo que vale la función en 2, que es 0, sobre x menos c. Entonces, si esto es c, esto es f de c y esta es la expresión de f de x, cuando c es 2. Bueno, voy tratando de resolver, quitarle ceros como no representa nada, así que llego acá. Y bueno, acá el inconveniente es el valor absoluto, así que lo que voy a hacer es aplicar la definición de valor absoluto para justamente deshacerme de esas barras y ver si puedo llegar a alguna conclusión acerca del límite. Entonces, según donde esté uno ubicado, a izquierda de 2 o a derecha de 2, por la definición de valor absoluto, o sea, si yo estoy trabajando a derecha de 2, estas expresiones son siempre positivas y escribir las barras o no escribirlas da lo mismo, por eso las saqué. En este caso, si uno analiza el límite cuando x tiende a 2 más de esta expresión, quiere decir que yo me estoy acercando a 2, con valores más grandes que 2, pero en cualquier caso, esto se puede simplificar con esto. Y en este caso el resultado es 1. Cuando estoy a izquierda de 2, esto toma valores negativos. Como yo tengo acá la expresión del valor absoluto, lo que tengo que hacer es, si quiero sacar las barras de valor absoluto, añadir un menos adelante de esta expresión. Eso es lo que va a hacer, me va a volver positiva esta expresión. Bueno, ¿qué pasa si yo me estoy moviendo para los x menores que 2? Bueno, otra vez, puedo cancelar esto con esto. En el numerador que me queda un menos. Ese menos es un factor menos 1 en realidad. Y entonces, bueno, lo que uno ve es que planteamos la derivada y cuando nos fuimos al cálculo de los límites laterales, porque no nos quedaba otro remedio, porque teníamos valor absoluto y porque la expresión del valor absoluto justamente cambiaba cuando atravesamos el punto 2, en este caso, bueno, lo que vemos es que los límites laterales, lo que sería la derivada por derecha y la derivada por izquierda, no coinciden y entonces eso nos hace que justamente afirmemos y podamos sostener el hecho de que no existe la derivada de esta función en 2. La pregunta que les dejo ahí para resolver es qué pasa con la derivada de esta función en el resto de R, o sea, fuera de 2. Eso queda para que, bueno, lo analicen. Entonces, como conclusión de este ejemplo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que f es continua en 2, es continua en todo R, pero en particular no es derivable. Entonces, ¿cómo será la relación entre derivabilidad y continuidad? Acá vemos que una función es continua en un punto, pero no es derivable en ese punto. O sea, puede ocurrir o no. No es, digamos, una condición, la continuidad, que obligue a que la función sea derivable. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Bueno, acá tenemos un teorema que justamente prueba que si una función es derivable en un punto, entonces
lo que es cierto es que la función es continua en C. O sea, no vale, no es cierta la equivalencia. Si es continua, no implica que sea derivable. Pero si es una función, tenemos como información que ese límite que corresponde a la derivada de una función en un punto existe, entonces, si eso ocurre, lo que además me está diciendo eso es que la función es continua en ese punto. Entonces, yo lo que debería probar para demostrar que es continua es esto esencialmente. Porque digamos, esta condición resume todo lo que hace a la continuidad. Porque si esto se cumple, quiere decir que la función está definida en C, que el límite también existe en C y que se cumple la igualdad. Entonces, ¿cómo se hace para demostrar esto? Bueno, entonces parto de esta expresión, pero lo que hago es sumar y restar algo conveniente. Fíjense que no modifico en nada las cosas. O sea, límite cuando x tiende a c de f de x es lo mismo que está acá, restando y sumando esto. Pero ahora voy a empezar a agrupar, voy a agrupar estos dos términos. Muy bien. Y bueno, el objetivo es que yo quiero llegar a aplicar propiedades de límite. Entonces acá, con estos dos términos, lo que hago es multiplicar y dividir por una misma expresión. Y por supuesto que continúo escribiendo el f de c que está acá. Entonces, lo que yo pretendo aplicar es que el límite de una suma de funciones es la suma de los límites si cada una de esos sumandos, ¿no?, de esas funciones tiene límite. Acá estoy pensando en una función que abarca todo esto y otra función acá. ¿Esto qué sería? Esto sería una función constante. Fíjense que acá puse, si yo tengo el límite, cuando x tiende a c de esto que es un número, es el mismo número. Esta es directamente la propiedad que vimos, que bueno, el límite de una constante es la misma constante. Y respecto al primer término que tenemos acá, lo vamos a pensar como un producto de funciones, porque fíjense, es un límite sobre x. Esto depende de x y esto también depende de x. Pero a ver, ¿qué pasa cuando x tiende a c? Esto tendería a 0, y si x tiende a c, por la definición de derivada, este límite existe y es f' en c. Entonces, en este caso, y para este término, lo que estoy utilizando es que, bueno, tengo el límite de un producto y cada uno tiene límite, porque esta tiene límite 0 y esta tendría como límite la derivada de f en c. Entonces, el límite del producto es el producto de los límites, que sería f' en c por 0. Bueno, muy bien. Entonces, retomo esta expresión, por eso la volví a escribir acá. Tenía esto anotado, entonces resulta que tengo que calcular un límite, que es la suma de dos funciones, una que es constante y la otra que tiene límite 0, por lo que vimos acá. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites, o sea, 0 más f de c, y esto nos da f de c, que era lo que queríamos demostrar para justamente que quede este enunciado completamente probado, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que una función tenía derivada en un punto, lo que vimos es que efectivamente la función resulta continua en ese punto. Y lo hicimos demostrando esto. O sea, fíjense que partimos de acá, sumamos y restamos algo conveniente y llegamos en el último paso a f de c, que era lo que queríamos. Así que en este caso lo que demostramos es que si sabemos que una función es derivable, entonces lo que se está cumpliendo también es que la función es continua. Bueno, y lo que ya empezamos es con algunas reglas de derivación básicas. Algunas reglas de derivación básicas y algunos ejemplos. Eso es lo que tenemos para ver, ¿no? Entonces supónganse que uno tiene una función constante. Entonces lo que vale es que la derivada de una función constante es 0. Y bueno, la demostración
hacemos el planteo como siempre, o sea, la derivada de la función en un punto x es el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué cosa? Del incremento de la función sobre el incremento de x. Bueno, muy bien, pero estamos hablando de una función constante, entonces en x más delta x vale k, y f de x vale k. Entonces tenemos así, con este reemplazo nos queda el límite de esta expresión, pero bueno, k menos k es 0. Y entonces, bueno, esta expresión dentro del límite 0 sobre delta de x es 0, no es una indeterminación, no es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, sino que es 0 dividido delta x. Y bueno, en este caso, esta expresión dentro del límite es 0, y ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Así que de esa forma uno prueba que si tiene una función constante, la derivada siempre es 0. Esto. Entonces aquí hay algunos ejemplos, o sea, si uno tiene una función f de x igual a 7, la derivada es 0. Si tiene la función constante, escrito de otra forma, y igual a 3, la derivada de y respecto de x o f' de x es 0. Si tenemos una función dependiendo de t, constante, menos 1, entonces, bueno, la derivada de esa función respecto de t es 0. Y acá tenemos, bueno, igual k por pi cuadrado con k constante. Entonces, no nos tiene que confundir el hecho de la expresión de i. O sea, k es constante, pero pi también es constante. O sea, esto es un número en definitiva. Entonces, la derivada de i de esta función la puedo escribir como i', todas formas alternativas para escribir como f' de la función, de i a de x, acá que depende de t, s' de t, acá i'. Bueno, como es una constante, la derivada de la constante ya sabemos que es 0. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a, digamos, funciones un poco más interesantes que las constantes. Entonces acá, fíjense que anoté como título la derivada de una potencia de x, eso sería lo que sigue. Entonces me pongo a ver qué pasa con la derivada de la función x al cuadrado. Aplico la definición, como siempre, hago todas las cuentas. X más delta de x al cuadrado menos x cuadrado sobre el delta de x. Desarrollo el cuadrado del binomio, cancelo lo que puedo, saco factor común, muy bien, llego acá. Bueno, si el delta de x tiende a 0, me queda que es 2x. Así que, dada esta función, x cuadrado, lo que llego a ver es que f' de x es 2x. O sea, uno tiene una función, el primer estadio es calcular la derivada de una función en un punto, pero cuando uno después recrea ese mismo argumento en todo el dominio de la f, lo que, digamos, consigue dar es con una nueva función que es la derivada de f en general, y fíjense, se escribe por medio de una fórmula. Si estamos con la variable x, la derivada de la f también será una función de la variable x. Bueno, estos son los ejemplos que ya habíamos visto antes. Si teníamos la raíz de x, ya habíamos visto que nos quedaba como derivada 1 sobre 2 raíz de x, lo habíamos demostrado antes. Después habíamos considerado f de t igual a 1 sobre t, yo escribí todo con x, porque estamos haciendo todo con x acá. Y, bueno, y también habíamos encontrado la expresión de la derivada que nos había dado esto. Entonces, yo lo que hice fue tratar de expresar esto y esto en lo que hace a x como una potencia de x. Por eso acá me queda 1 medio por x a la menos 1 medio, y acá me queda, bueno, menos 1 por x a la menos 2. Bien, entonces fíjense, acá tengo x cuadrado, acá tengo la raíz de x que es x a la 1 medio, acá tengo x a la menos 1, o sea, estoy siempre con potencias de x, ya sea racional, entero negativo, entero positivo, y bueno, veo cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, 2x, este 2 me aparece acá y después tengo una potencia menos. En lugar de x cuadrado tengo x.
Fíjense acá, x a la 1/2. ¿En qué se me transforma la derivada? 1/2, lo mismo que tenía como exponente, por x, y me aparece menos 1/2. Menos 1/2 es 1/2 menos 1. Como si al exponente uno le tuviera que restar 1 en la derivada. Acá, fíjense, si uno deriva menos 1 por x y tenía menos 1, si le resto 1 me queda menos 2. O sea, parece que hay una regla para la derivación de una potencia. Bueno, acá la tenemos escrita, ¿no? Si f de x es x a la r, con r en q, racional, entonces la derivada es r por, o sea, el exponente por x a la r menos 1. Eso se puede demostrar. Supongamos para los naturales podría salir fácilmente por inducción, después habría que ver para los racionales. Estoy pensando a esta altura, bueno, en una definición de la derivada de una potencia con x positivo, pero bueno, es justamente porque quiero resumirla en una sola propiedad. O sea, si uno tiene números naturales, no habría problema en probarlo por inducción, por ejemplo. Ya cuando uno quiere considerar un entero negativo, tendríamos 1 sobre x, esa es una función que ya no tiene como dominio todos los reales. Bueno, habría que trabajar con un poco de cuidado. Y si vamos a considerar números negativos, bueno, sabemos que hay un problema cuando uno toma números racionales. O sea, si se me ocurriera evaluar x a la 1/2, con x igual a menos 1 y elevado a la 1/2, ahí tengo un problema porque me quedaría la raíz de menos 1. Entonces, sí, la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, bueno, en el caso de que sea un número natural y enteros en general, vale esta propiedad. Supongamos que yo tengo x al cubo, entonces la derivada sería, fíjense, el exponente, que es 3, por x al exponente menos 1. Entonces sería 3 por x al cuadrado. Si yo tengo esta expresión, la transformo en potencia de x, sería x a la 1/3. Si le aplico la propiedad, ¿qué me quedaría? Me quedaría el exponente, que es 1/3, por x elevado a la ¿qué cosa? A el exponente menos 1. El exponente menos 1 es menos 2/3. Entonces, esta misma expresión se puede escribir así. Supongamos que tengo y igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como x a la menos 2. ¿Qué puedo hacer para calcular la derivada? Aplicar la propiedad. ¿Qué sería? Menos 2 por x elevado a ¿qué cosa? Menos 2 menos 1. O sea, menos 3. Y esto es al final menos, si lo queremos escribir así, 2 sobre x al cubo. Bueno, un ejemplo de aplicación. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a x cuadrado cuando x es menos 2. Entonces uno lo que puede hacer tranquilamente es calcular la derivada de la función, que es 2x, porque acuérdense que es el exponente multiplicado por una potencia de x de un grado menos. Con esta expresión evalúo en menos 2, menos 2, ¿cuánto me da? Me daría menos 4. Acá me faltó el menos, ¿no? 2 por menos 2 es menos 4 y acá sí, acá está bien. Puse menos 4 por x más 2, porque es menos 2. ¿Y este valor 4 de dónde sale? Y bueno, sale que si yo evalúo en menos 2, cuando vengo y reemplazo acá, el resultado es 4. O sea que acá lo que me está faltando es un menos acá. Pero sin embargo, acá no lo puse, pero acá lo escribí bien. Se ve que estaba pensando en que la función valía 4 en menos 2. Bueno, finalmente, acá, a ver qué pasó. Me parece que acá hay un errorcito. Porque yo tengo, sí, es menos 4. Acá es menos 4.
porque, fíjense, menos 4 por x. Menos por menos, más. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 8. Más 4, menos 4. Acá lo puse bien, acá lo copié mal. Bueno, así que esto es menos acá y acá menos. Fíjense que acá esta está cortando en menos 4, es la ordenada al origen. Así que cuando vuelvan a mirarlo, no se olviden, acá es menos 4, lo mismo que teníamos acá, y el valor de la derivada, que después lo usamos como pendiente, es menos 4. Bueno, muy bien. Bueno, y una última propiedad, por ahora, supongamos que tenemos una función derivable y tengo ahora una que es una constante por la función que sabemos que es derivable. Entonces la derivada de g es justamente k, la constante, por la derivada de la función f. Y acá está la demostración, o sea, g' de x, límite cuando delta de x tiende a 0, el incremento de la g sobre el delta de x. ¿Qué hago? Vengo y reemplazo. Yo sé que g de x es k por f de x, así que acá lo reemplacé. Saqué factor común k. Propiedades de límite. El límite de una constante por una función es la constante por el límite. Así que el límite va para afuera. Y bueno, me queda esto, el límite del incremento de la f sobre el incremento de x, y esa es la definición de la derivada. Así que g' termina siendo k por f'. Y bueno, como un último ejemplo, fíjense, hice varias derivadas que siempre se pueden pensar como un número por una función que yo ya sé cómo se deriva. Por ejemplo, acá 2 sobre x la puedo pensar como 2 por x menos 1. Entonces la derivada de esta función la pienso como una constante por la derivada, en este caso, de la potencia de x, que la habíamos calculado antes. Sería menos 1 por x elevado a qué cosa, menos 1, menos 1, menos 2. Queda esto. Acá tenemos f de t 4t cuadrado sobre 5. Bueno, ¿cómo lo puedo escribir? Como 4 quintos por t cuadrado, o sea, como una constante por una función. Entonces la derivada, que va a ser la constante, acá me faltaría la prima, ¿sí? Porque volví a escribir esto, sería la derivada de esta expresión es 4 quintos por 2t, por la derivada de t cuadrado. Entonces acá hago la operación 4 quintos por 2t, me queda 4 por 2, 8, 8 quintos t. Y acá, digamos, volví a hacer lo mismo con otras funciones, bueno, 2 raíz de x. ¿Cómo se puede pensar? Como 2 por x a la 1 medio. Entonces la derivada, que va a ser 2 por la derivada de x a la 1 medio, que ya la habíamos calculado antes. Y en este caso, bueno, ya escribí el valor de la derivada, y entonces el 2 se me cancela con este 2 y me queda esta expresión. Y bueno, para el caso de esta última, lo mismo. Esto se puede expresar como 1 medio por x a la menos 2 tercios, porque está en el denominador. La potencia, fíjense que aparece acá. El índice de la raíz aparece acá. Entonces esto va a ser 1 medio por la derivada de esta expresión, que va a ser menos 2 tercios por x elevado a la ¿qué cosa? Elevado a este número menos 1, que me da menos 5 tercios. Entonces acá, ¿qué más se hizo? Se canceló el 2 con el 2, me queda menos 1 tercio por x a la menos 5 tercios. Bueno, así que hasta acá llegamos, y bueno, ya en la próxima clase que arme, ya ahí vamos a completar todas las que son las reglas de derivación, regla de la cadena y razones de cambio. Es todo con operatividad respecto de cómo uno hace los cálculos de la derivada. Bueno, así que por hoy concluimos.